Conductor óhmico. La ley de Ohm, para un gran número de conductores, principalmente los metales, el valor de la resistencia permanece constante y no depende de la tensión aplicada al conductor. Los conductores que cumplen con esta ley reciben el nombre de conductores óhmicos. Circuito eléctrico es un dispositivo por el que fluye la corriente a través de un conductor. Es una trayectoria completa producido por una diferencia de potencial. Un circuito eléctrico está formado básicamente por una serie de elementos electrónicos, tales como resistencia, conductores, fuentes, los cuales se conectan entre sí para generar o transportar corriente eléctrica. Los circuitos se clasifican en circuito en serie y circuito en paralelo. Circuito en serie. En este tipo de circuitos, los elementos conductores están ubicados uno a continuación del otro y se caracteriza por estas son unas de sus características. La corriente eléctrica solo tiene un camino a través del circuito, es decir, que la corriente que pasa por cada resistencia, foco, etc., es la misma. La resistencia total al paso de la corriente por el circuito es igual a la sumatoria de las resistencias individuales del circuito. R igual R1 más R2 más R3. La corriente en el circuito es numéricamente igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total del circuito según la ley de Ohm. El voltaje total aplicado a través del circuito se distribuye entre los dispositivos individuales llamadas caídas de voltaje, de tal manera que el voltaje total suministrado por las fuentes será igual a la suma de las caídas de voltaje en cada componente, V igual V1 más V2 más V3. La intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto de un circuito en serie, por lo tanto, si se retira el foco del circuito, quedará abierto y no fluirá la corriente. Circuitos en paralelo. En este tipo de circuito, los componentes conductores están conectados en ramales de tal manera que la diferencia de potencial es igual para todas las ramas del circuito. Características. Cada dispositivo conecta los mismos puntos A y B del circuito, por consiguiente el voltaje es igual en todos los dispositivos. La corriente total del circuito será igual a la suma de las corrientes en cada rama del circuito. Característica 3. La corriente total IT se divide en las ramas del circuito. Como el voltaje en cada rama es el mismo, la cantidad de corriente en cada rama será inversamente proporcional a la resistencia de cada rama. La ley de Ohm se aplicará para cada rama del circuito. Característica número 4. A medida que aumenta el número de ramales en paralelo, disminuye la resistencia total del circuito. Esto significa que la resistencia total del circuito será menor que la resistencia en cualquier ramal del circuito. A continuación, veamos un ejemplo de circuito en paralelo. El ejercicio número 2 dice 3 resistores de 40 resistencia, 30 resistencia y 20 resistencia se encuentran en paralelo a una diferencia de potencial de 60 voltios. Calcula, literal A, la resistencia total del circuito, literal B, el corriente de fluye por el circuito y literal C, la corriente que fluye por cada rama del circuito. Bueno. La fórmula sería 1 sobre resistencia total igual 1 sobre resistencia 1 más 1 resistencia 2 más 1 resistencia 3. Continuaría si hubieran más resistencias, pero solo hasta ahí llega. Así que vamos a sustituir datos. Sería 1 en resistencia total
igual a 1 sobre resistencia sobre 40 resistencia más 1 sobre 30 resistencia más 1 sobre 20 resistencia. Luego vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 40, 30, 20. La mitad de 40 es 20, la mitad de 30 es 15, la mitad de 20 es 10, la mitad, vamos a sacar mitad de nuevo, mitad de 20, 10. 15 no tiene mitad, así que solo lo bajamos. Mitad de 10, 5. Vamos a sacar mitad de nuevo. Mitad de 10, 5. 15 no tiene mitad, ni 5 tampoco. Vamos a sacar tercera. Tercera de 15 es 5. 5. Vamos a ver quinta. 1, 1, 1. Luego multiplicamos todo esto, que serían 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, 24 por 5, 120. Luego dividimos entre cada denominador y multiplicamos por su respectivo numerador, que sería, como el mínimo común múltiplo dio 120, sería 120 entre 40. 3 sería 3. Resistencia 1 sobre resistencia total. Igual, aquí sustituiríamos al 3 más 120 entre 30. Sería el 4. Luego sería 120 entre 20. Al 6 más 6. Luego ponemos lo que nos dio del mínimo común múltiplo, que es 120. Luego sumamos 3 más 4 más 6, que es 13, entre 120. Resistencia. Luego hacemos un despeje. Que sería resistencia total igual 1, que es este 1 sobre 13 por 120 resistencia, perdón. Luego dividimos primero y después luego multiplicamos, sería 1 entre 13 igual 0.7 por 120, 9.23. Y esta es la resistencia total. Aquí me hizo falta. Esta es la resistencia total. Luego vamos a hacer la literal B, que dice la corriente que defluye por el circuito I. La literal B.
que sería intensidad voltios sobre resistencia. Sustitución intensidad total 60 voltios, que lo sacamos de aquí, entre 9.23 que nos dio resistencia. Intensidad total 60 entre 9.23 da 6.50 amperios. Vamos con la literal C, que dice: la corriente que fluye por cada rama del circuito sería intensidad 1 igual a 60 voltios entre 40 resistencia, que da un total de 1.5 amperios. Intensidad 2, 60 voltios entre 30 igual, que da 2 amperios. Y el 3, 60 voltios 20 resistencia igual 3 amperios. Y bueno, estas son las tres respuestas.